Hola a todos, nuestro tema a hablar trata sobre el conflicto armado interno de Guatemala. Mi nombre es Alex Cervantes. Vamos a compartir a grandes rasgos lo que es el conflicto armado interno en Guatemala. ¿Cuándo dio inicio el conflicto armado interno? Que fue en el año 1960. También hablaremos de algunos acontecimientos y daremos un vistazo a la historia de Guatemala. ¿Qué fue lo que pasó antes del conflicto? El gobierno en 1944, cuando en la presidencia estaba Federico Ponce Báez, pues él de igual continuó con el terror como lo venía haciendo Jorge Ubico, ordenando matar al director del periódico El Imparcial, Alejandro Córdoba, único candidato que se oponía a la presidencia. Además, también provocó enfrentamiento entre los indígenas y los ladinos de Patsitzia Chimaltenango al hacer falsas promesas de dar tierras solo a los indígenas. Estos fueron perseguidos por grupos paramilitares y el resultado fue de 400 a 600 víctimas. Además, esto pues finalmente el 20 de octubre de 1944 cayó el gobierno de Ponce Báez ante un levantamiento que se integró por líderes políticos, militares y movimientos populares y así cerró otro ciclo la historia de Guatemala. Vamos a recordar algunos hechos muy importantes y sobresalientes en la historia. Por ejemplo, uno de ellos es la Revolución de Octubre de 1944, cuando los gobiernos revolucionarios llegan al poder. Uno de ellos es Juan José Arévalo Bermejo y es uno de los que también resaltan en la historia de Guatemala, porque en este momento de la historia el país empieza a recobrar la democracia. Muchos fueron leales a este gobierno y se unieron a él algunos militares para trabajar en beneficio del país. En 1948, por ejemplo, fue reconocida la Confederación General de Trabajadores de Guatemala, que llegó a agrupar unos 90,000 miembros, y la Confederación Nacional Campesina, que también se llegó a organizarse. Bien, en el gobierno de Jacobo Arbenz, que fue en el año 1951 al 1954, Jacobo Arbenz gana las elecciones. Aquí hay un hecho muy sobresaliente que también trasciende, porque él hace un censo agrario en el país, donde este mismo hace ver que las tierras en el país están en manos de pocas personas, se puede decir así, que en manos de los pobres. El protagonismo de la Iglesia Católica. Con los cambios políticos, la Iglesia Católica vivió una nueva etapa. La falta de sacerdotes obligó a los laicos a encargarse de mantener la fe en sus comunidades. El arzobispo Mariano Rosell y Arellano participó en la campaña anticomunista que se dio con este periodo. Por ello, en 1953 se organizó una peregrinación nacional de la imagen del Cristo Negro de Esquipulas, esto con motivo de combatir al comunismo. Es así también como se hace la reforma agraria y son beneficiados unas 100,000 familias campesinas. Lamentablemente, después de esto, se despertó mucha conspiración por parte de sectores poderosos, como uno de ellos fue la United Fruit Company,
que poseía grandes extensiones de terreno en Guatemala. Fue así como orquestan un plan que derrocaría a Arbenz. Y es así como en el gobierno de 1954 a 1957 imponen como presidente a Castillo Armas. Castillo Armas creó el decreto 31 que devolvía a los antiguos terratenientes las tierras que Arbenz había quitado a aquellas empresas y a los terratenientes. Luego tenemos también otra época en el gobierno de 1958 a 1963, Miguel Ydígoras Fuentes. A consecuencia de todos los actos que él cometió, fue que se desencadenaron y da, por decirlo así, origen a las guerrillas. Es ahí donde empieza el conflicto. El Estado poseía unas 132 fincas que pudieron haberse usado para aliviar las necesidades de los campesinos, pero el 25 de abril el presidente ordenó vender las fincas nacionales. Entre los primeros compradores estaban unos 200 militares. La participación del ejército en el movimiento liberacionista que derrocó a Arbenz, así como la presencia del ejército estadounidense en nuestro país, provocó desacuerdos y división interna entre revolucionarios y liberacionistas. El descontento se manifestó más entre los cadetes de la escuela politécnica, por lo que fue cerrada temporalmente. Inicio de la violencia de 1960. En 1960, muchos militares estaban descontentos con el ejército por los actos de corrupción del gobierno y porque permitían que los soldados cubanos apoyados por Estados Unidos se entraran por retauleo para atar al gobierno de Fidel Castro. El 13 de noviembre ocuparon la base militar de Puerto Barrios. En los que participaron en este movimiento se le llamó transistas. Entre ellos estaba el teniente coronel Augusto Leonel Loarca, el teniente Marco Antonio John Sosa, los subtenientes Luis Augusto Turcio Lima y Luis Trejo Esquivel. Este grupo fundó en 1962 un frente revolucionario que correspondía a Alejandro de León Aragón, que fue el 13 de noviembre. Los encarcelamientos, desapariciones, torturas y asesinatos debilitaron el movimiento popular sindical, estudiantil y político. Entre estos hechos violentos está el asesinato del párroco de San José Pinula, el padre Hermógenes López, con la Iglesia Católica. Por ello, en 1979, los movimientos populares se ocuparon de algunos edificios y templos católicos. De nuevo a la dictadura de los militares de 1970 a 1982. Arana Osorio en el periodo de 1970 a 1974. ¿Quién fue Carlos Arana Osorio? El general Carlos Arana Osorio en el ejército se colocó en el gobierno con la intención de quedarse varios años en el poder. El general Arana formó su gobierno con el Movimiento de Liberación Nacional MLN y el Partido Institucional Democrático PIL, porque los dos partidos creían en la necesidad de apoyar a un presidente militar que terminara con la guerrilla. Nacieron nuevas organizaciones populares y sindicales, tales como la Asociación Indígena Procultural Maya Quiché y en el Centro de Información y Acción Social
Mesías, a través de la cual los sacerdotes de jesuitas realizaron un trabajo integral en los departamentos de Guatemala, Quiché y Chimaltenango. Luego, en el año 1974 a 1978, estaba Kiel Eugenio Langevo. El 5 de marzo de 1974, por medio de fraudes electorales, pues fue elegido el presidente general Laure, exministro de la Defensa de Arana, quien nombró como ministro de la Defensa al general Romeo Lucas García. En 1974 la lucha campesina fue aumentando y hubo huelgas laborales en las fincas bananeras y en los ingenios. En 1976 el director de la Policía Nacional declaró que la mayoría de quemas cañaverales en la costa sur era obra de algunos grupos de campesinos que también dieron problemas por posesión de tierra en Alta Verapaz, en Jalapa y en la misma costa sur. Para junio de 1980 realizaron asesinatos selectivos. Los asesinatos selectivos se llaman así porque iban dirigidos a líderes, catequistas, maestros y especialmente en el área Ixil. La represión militar en el norte del Quiché se extendió al resto del departamento después de la masacre en la Embajada de España, del hecho que acabamos de mencionar. Así fue creciendo la tensión entre las autoridades, los militares y también en la iglesia. Juan Gerardi, quien fue llamado varias veces a la zona militar, que era acusado también por el ejército de promover, según ellos, el comunismo y apoyar a aquellos rebeldes. Con las masacres en el área de Ixil, el Estado Mayor General del Ejército inició un fuerte ataque contra la guerrilla en el que participó el general Benedicto Lucas García, hermano del presidente de esa época. La represión militar continúa, se extendió a San Marcos, luego al Quiché, el Petén y Alta Verapaz. Tierra arrasada, del año 1982 a 1983. Un cambio fuerte que aumentó la violencia. En las elecciones para presidente de 1982 ganó por fraude el general Aníbal Guevara, pero el 23 de marzo 950 miembros del ejército dieron un golpe de estado y pusieron un triunvirato encabezado por los generales Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado Chay y el coronel Francisco Luis Gordillo. Una de las causas del golpe fue la crisis en la alianza entre militares y empresarios. Los militares al frente del gobierno anularon la Constitución y quitaron de a 50 civiles acusados de corruptos. El 15 de abril se prohibió la divulgación de noticias que hablaran de la violencia política. El 9 de junio, el general Ríos Montt se proclamó como presidente de la República. Para entonces se habían masacrado a muchas personas sospechosas de colaborar con la guerrilla. El 15 de septiembre comenzó su trabajo en el Consejo de Estado. Participaron Jorge Serrano Elías, César Toledo Peñate, Óscar Clemente Marroquín y Carlos Armando Soto. El probable apoyo que se suponía que las comunidades indígenas le brindaban a los grupos guerrilleros, el ejército aplicó la política de tierra arrasada, destruyendo
unas 448 aldeas. Esto obligó a los campesinos a huir y sobrevivir en la montaña. En este tiempo se crearon las patrullas de autodefensa civil, organizadas bajo las órdenes del mismo ejército, poniendo así a personas o líderes campesinos en contra de sus propios pueblos, aldeas o caseríos, provocando así la división y el enfrentamiento dentro de los mismos pueblos. Por ejemplo, en 1970, el movimiento guerrillero se dividió en 4 grupos. Uno de ellos fue el Ejército Guerrillero de los Pobres. Otro de ellos, la Organización del Pueblo en Armas. Un tercero que fue las Fuerzas Armadas Rebeldes, conocidas como las FARC, y el Partido Guatemalteco del Trabajo. En febrero de 1982, estos grupos se unieron y formaron la URNG. El Ejército Guerrillero de los Pobres se dio a conocer públicamente en junio de 1975 con el asesinato de Luis Arenas Barrera, conocido como el Tigre del Ixcán. Las FARC, a diferencia del EGP y la ORPA, las Fuerzas Armadas Rebeldes tenían casi 10 años de experiencia organizada y dedicaron mucho de su esfuerzo a introducirse a los sindicatos y asociados estudiantiles. Su fuerza se concentró en sectores de la clase media, incluido el campesinado rural, en parte del altiplano, así como en el movimiento estudiantil de secundaria. En 1974, diferencias internas en la dirección de las FARC provocaron la salida de algunos de sus miembros. Esta pérdida de dirigentes debilitó su organización y motivó a que se creara la ORPA. El PGT, la fortaleza del PGT estuvo en las organizaciones sindicales y campesinas de la costa sur y del occidente de la organización campesina de El Quiché, las Verapaces, y en profesionales universitarios de la ciudad capital. La tierra arrasada y respuesta de la guerrilla. En cambio, la guerrilla, en vez de atacar, solo trataba de impedir el avance militar y algunas veces como venganza también hizo algunas masacres en contra de los líderes que apoyaban el ejército. La guerrilla no tenía el poder que los militares creían, aunque en estos temían que la población les apoyara. Por eso el ejército comenzó a masacrar a las comunidades, lo que se llamó estrategia de tierra arrastrada. Regresando a la institucionalidad, el 8 de agosto de 1983 hubo un golpe de estado que quitó al general Ríos Montt del poder y se coloca en la presidencia el ministro de Defensa de esa época, quien era el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Durante este año, los ataques del ejército continúan, causando desplazamientos de los campesinos a los campamentos de refugiados en México. Muchos de ellos regresaron al país. El gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores, en su lucha contra la guerrilla, se caracterizó por obligar a los que sobrevivieron a la masacre de la época del general Efraín Ríos Montt a concentrarse en campamentos y aldeas modelo.
El inicio de la democracia de 1986 a 1991. En 1985 la DC ganó las elecciones y Vinicio Cerezo llegó a ser el primer presidente civil después de muchos gobiernos militares. Durante su campaña electoral, Vinicio manejó con prudencia el tema de los militares y cuando se refería al conflicto armado hablaba de la violencia del pasado. En esta época aumentaron los enfrentamientos entre el GAM y el gobierno o los militares. Vinicio Cerezo se negaba a dialogar con la guerrilla, solo aceptaba una amnistía. Para finales de 1986, la guerrilla se mostraba decepcionada ante los ofrecimientos de Cerezo en 1987. Se dio un primer enfrentamiento público entre los dirigentes de los empresarios y el gobierno, debido a que las medidas económicas de la DC querían imponer para pagar la deuda social. Los empresarios demostraron que de ahí en adelante seguirían siendo una fuerza de choque de mucha influencia. La política de seguridad del nuevo gobierno provocó malestar entre los militares y el ministro de la Defensa denunció que la guerrilla se estaba infiltrando en los movimientos sociales de la capital e Izabal, así como el movimiento campesino que reclamaba tierras, esto provocó varios intentos de golpes del Estado sin éxito. Inician los diálogos de la paz. En 1987 se aprobó el plan de paz del presidente costarricense Óscar Arias. Por su parte, el ejército del gobierno decía que el conflicto era menor que el de El Salvador y el de Nicaragua. Durante 1988 la URNG siguió insistiendo en sus propuestas de cese al fuego, la creación de zonas desmilitarizadas y el inicio de un diálogo político con el gobierno. A partir de estos años se continúan los diálogos para los acuerdos de paz, que se está accediendo más por conveniencia política, porque había cierta presión del gobierno estadounidense. El triunfo de las elecciones de 1990 lo obtuvo el grupo de empresarios que apoyó la candidatura de Jorge Serrano Elías. El ejército estuvo de acuerdo en negociar una aparente solución pacífica que terminara con el conflicto armado, pero en realidad querían la rendición de la guerrilla. Al ver la imposibilidad de triunfar a través de la lucha armada y la guerrilla, aceptó negociar para no perder los logros militares que ya habían alcanzado y obtener otros por medios políticos. Preparando la firma de la paz en el año 1993 a 1996, los negocios de la paz. Después del golpe de Serrano, el nuevo presidente propuso una estrategia para las negociaciones de paz que consistían en dividirlas en dos áreas, las de los temas de fondo que dieron origen al conflicto y que serían discutidos por todos los sectores sociales en un foro permanente por la paz. La segunda, y los temas operativos del cese de ataques que serían tratados por representantes del ejército y de la guerrilla, pero seguía la guerra, la lucha por la tierra, la presencia de los movimientos indígenas, las denuncias por violaciones a los derechos humanos, los movimientos de retorno o reubicación de desplazados y refugiados fueron los hechos principales en el año 1993 a 1995.